Estamos en la lección 3 del curso Introducción a la Escuela Dominical. La lección 3 se va a tratar sobre el maestro de escuela dominical. Primeramente vamos a estar hablando del maestro. Los maestros son muy importantes. De hecho, las páginas de la escritura nos presentan al maestro de maestros, el pedagogo supremo. ¿Que quién fue? El mismo Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue llamado muchas veces por personas maestro. Muchos le decían maestro o rabí. Y efectivamente era un maestro con todas las de ley. Enseñaba de forma que los otros reconocían que tenía una autoridad distinta y al mismo tiempo usaba técnicas de enseñanza. Muchas veces no reconocemos, pero la metodología que utilizaba Jesús estaba llena de técnicas de enseñanza. Él usaba parábolas, usaba preguntas, usaba ayudas visuales, que a veces no consideramos que el mismo Jesús usaba cierto tipo de ayudas visuales para ilustrar su mensaje. Él enseñaba por todos los lugares, en templos, campos, por el camino. Constantemente estaba enseñando. Quisiera poner algunos ejemplos, porque a veces no lo pensamos, que el mismo Jesús usó ayudas visuales. Y vamos a leer algunos textos donde él lo hace o lo hizo. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimentas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es interesante cómo Jesús hablaba y utilizaba ejemplos de la vida cotidiana. En este caso, usó como ejemplo las aves del cielo que simplemente no se preocupan, sino que ellas viven y saben que Dios les provee todo lo que necesitan y nosotros como seres humanos valemos más que ellas. Entonces Jesús se valía de los elementos de la naturaleza para hacer ilustraciones utilizó muchas cosas. Vamos a ver otro más donde Jesús usó una ayuda visual. Mateo 22:19 al 20 que dije, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron unos denarios. Entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción. Por ejemplo, en este caso, Jesús para ilustrar un principio, no puse todo el pasaje, pero lo que quise poner es esto. Él pidió una moneda y partió de una moneda una ayuda visual para dar una enseñanza. Todos, bueno, la mayoría va a conocer la enseñanza, no quiero generalizar que todos, pero la mayoría va a conocer la enseñanza que quiso dar Jesús, que era que si esa moneda lo que tenía era la inscripción del César, luego él dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Una más, Marcos 9:36 dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, o sea, tomó un niño pequeño, lo sostuvo con sus brazos y en medio de eso, tomando ese niño es que le da una enseñanza a sus discípulos. No puse ahí todo el resto del texto, tal vez sí valía la pena ponerlo todo. Vamos a ir a la escritura, Marcos 9:36. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús al usar un niño como ayuda visual? Si alguno, perdón, les dijo, el que recibe a mi nombre un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces él usó muchas veces hasta los niños como una forma de enseñar algo. Entonces sí, él era el maestro de maestros. Hay muchísimos más ejemplos en la escritura. Por ejemplo, cuando están pescando y llama a sus discípulos pescadores de hombres, es toda una ilustración, ¿verdad? Él está eh, agarrándose de que algunos de sus discípulos eran pescadores y utilizaban redes y pescaban y a partir de eso, como ayuda visual, es que les dice, bueno, ustedes ahora los voy a llamar a ser pescadores de hombres. Y van a ver así muchísimos más textos que podemos mencionar donde vemos cómo Jesús
utilizó ayudas visuales, que es algo que a veces no pensamos, ¿verdad? Y Él es el pedagogo supremo, el maestro de maestros. No ha habido maestro como Él en esta tierra porque Él es nuestro Señor, Él es Dios. Por otro lado, la Biblia nos muestra un don de maestro y un ministerio de maestro. En primer lugar, nos habla de que ciertas personas tienen el don de maestro. Dice la escritura así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, siendo el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Por otro lado, en Efesios 4:11 dice: y al mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El maestro es importante en la escritura y el maestro es importante para la iglesia de Cristo. En esta lección 3 nos vamos a concentrar en el maestro como una persona clave, una pieza esencial dentro de la iglesia y dentro de la escuela dominical. En la escuela dominical hay un solo director de escuela dominical, o un solo superintendente de escuela dominical, pero tiene varios maestros. Y por eso es importante en este curso tomar una lección solo para hablar del maestro. Y en particular vamos a estar viendo tres cosas en esta lección. Número uno, lo que el maestro debe ser. Número dos, lo que el maestro debe conocer. Y número tres, lo que el maestro debe hacer. Escúchelo nuevamente para que lo vaya grabando en su mente. Lo que el maestro debe ser, lo que el maestro debe conocer y lo que el maestro debe hacer. Vamos a ilustrarlo con unas flores, con un diagrama en forma de flor, donde en el centro va a estar el núcleo de lo que estamos pidiendo que el maestro se involucre, y los pétalos van a mostrar cada uno de sus puntos. Y vamos a hacerlo de esa manera, de una forma que sea pedagógica. Porque precisamente la verdad del maestro estamos hablando de alguien que enseña y que trata de hacerlo de forma que sea fácil de entender y fácil de comprender para los alumnos. Vamos a empezar hablando de lo que un maestro debe ser. Y vamos a estar hablando cuatro puntos. Número uno, el maestro tiene que ser un creyente maduro. El maestro tiene que tener un llamado de Dios en segundo lugar. Como tercer punto, el maestro debe ser buen ejemplo. Y por último, vamos a estar viendo que el maestro debe tener una buena relación con Dios. Y todo esto alrededor del tema, lo que un maestro debe ser. En primer lugar, vamos a decir que el maestro tiene que ser un creyente maduro. Suena que puede parecer obvio, pero hay ocasiones donde se ha puesto como maestros a personas que en el fondo están iniciando, o peor aún, personas que no son cristianas. Yo creo que jamás vamos a poder poner un maestro que no sea cristiano. A veces se ha cometido ese error, muchas veces porque pensamos que una persona, porque asiste a la iglesia, es creyente. No, tenemos que asegurarnos de que esa persona es creyente. Puede ser hasta un maestro de escuela, o sea, un maestro profesional, pero si no es creyente, no podemos ponerlo a enseñar a los niños. No, tiene que ser creyente, y ojalá un creyente no de pocos años, sino un creyente maduro, que en primer lugar sea alguien que cree y confiesa que Jesús es el Señor, o sea, una persona que ha entregado su vida a Cristo, como dice el texto en Romanos 10:9 y 10, ¿verdad? Que tiene que ser alguien que haya confesado que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, que lo haya creído con su corazón, que lo haya creído con su mente, pero que también lo haya confesado
con su boca. Por otra parte, tiene que ser una persona que tenga seguridad de salvación, que tenga claro que es salvo, que tenga claro que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Es importante que ya tenga cierta madurez, tanto que se haya bautizado, que sea un cristiano en crecimiento, que desarrolle disciplinas espirituales básicas como la oración y el estudio de la palabra, que sea un mayordomo de su vida, o sea, que administre bien su dinero, su tiempo, su familia, que administre bien todos los recursos que Dios le ha dado y que sea fiel con la iglesia, que participe en los cultos, en las diferentes actividades que se hacen en la iglesia, de forma que esté cumpliendo con sus deberes como miembro, parte de una iglesia. Ese sería el primer elemento que un maestro debe ser. Vamos a pasar al segundo. El maestro tiene que tener el llamado de Dios. ¿Ok? Los maestros tienen que tener un llamado de parte de Dios. En mi experiencia personal, he visto este llamado de dos formas en la escuela dominical, particularmente hablando de la escuela dominical. En primer lugar, hay personas que son llamados por Dios específicamente a enseñar. Dios les ha capacitado con el don de la enseñanza. Entonces, gente que Dios llama a que puedan enseñar. Las personas que usualmente tienen ese llamado pueden enseñar cualquier tema y a cualquier edad, porque Dios los ha llamado a ser maestros. Pero también en la escuela dominical he visto otro tipo de llamado, que son personas que Dios llama a trabajar con una edad específica, en el sentido de que sienten una necesidad, una pasión por un grupo en particular de edad dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando una persona siente una pasión por trabajar con los jóvenes y Dios le pone en su corazón el mirar las necesidades de estos. Este mismo tipo de llamado puede ser con bebés, con niños pequeños, con niños grandes, con adultos. Por otro lado, podemos confiar en que Dios, cuando hace un llamado, capacita a la persona que hace ese llamado. Dios siempre provee capacitación a los que llaman. Me gusta una frase que he escuchado en varias ocasiones, que es que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Es un buen juego de palabras. Lo voy a decir otra vez. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Un buen ejemplo de esto es Moisés. Toda la vida de Moisés fue preparado para la obra que Dios lo llamó. Desde que fue formado en su casa por su mamá, sirviendo como nodriza de la hija del faraón. De ese momento estaba recibiendo la capacitación porque estaba recibiendo la fe del pueblo mientras que fue un niño antes de su destete. Luego, cuando es llevado a la casa de faraón, aprende muchísimas cosas. Se hace un líder cuando en medio de todo el pueblo de Israel no había líderes. Pero en la casa de faraón, al aprender tantas cosas, aprendió a ser un líder. Cuando mata al egipcio, tiene que aprender humildad. Dios lo hace aprender humildad y darse cuenta que él, que se consideraba un príncipe de Egipto, ahora huía y se convierte en un pastor de ovejas y empieza a aprender a cómo pastorear ovejas tontas, porque las ovejitas son bien tontas, a cómo liderarlas, a cómo sobrevivir en el desierto, que era lo que Dios luego lo iba a hacer, a pastorear al pueblo de Israel y que atravesara el desierto. Entonces Dios siempre capacita. Por otra parte, el maestro tiene que ser un buen ejemplo. Dice Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Creo que ninguno tiene la valentía de decir semejantes palabras que dijo Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero como maestros deberíamos poder decir esas frases, esa frase y sin temor. Debería ser al menos lo que anhelamos, que en nuestra pecaminosidad nuestros alumnos puedan ver en nosotros a Cristo y que nos imiten a nosotros porque nosotros estamos imitando a Cristo. Entonces, el maestro tiene que tener un carácter cristiano, ser de buen testimonio. ¿Para qué? Para que cuando los niños y jóvenes vean que sigamos a Jesús, también ellos nos puedan imitar. Recordemos que los niños son imitadores. Hay muchos dichos populares que hablan de estas cosas. Por ejemplo, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Otro, una imagen vale mil palabras. Un ejemplo vale mil imágenes. Sabemos que con lo que más enseñamos es con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Por eso el maestro tiene que esforzarse en desarrollar el fruto del Espíritu, tal y como lo cita Gálatas 5 22 y 23 que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo y dejarnos formar por el Espíritu Santo para que Él produzca ese fruto en nuestras vidas y estar dispuestos a que Él siga haciendo la obra en nosotros para que nuestros alumnos cada vez más vean esa obra en nosotros y que también ellos busquen, igual que nosotros, que el Espíritu Santo produzca fruto en ellos al dejarse llevar por el poder transformador del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es el que realmente cambia y transforma vidas. Así el maestro tiene que tener una vida íntegra. Yo no puedo enseñar algo que yo no vivo. Un ejemplo duro que pone mi pastor es, yo no puedo enseñar sobre el diezmo y no dar el diezmo. O sea, ¿cómo se supone que yo le voy a enseñar a otros a que tienen que dar el diezmo y yo mismo, como maestro, no estar dando el diezmo en la congregación y de esta forma estar robando a Dios? Por supuesto, no estoy diciendo que el maestro tiene que ser perfecto. No, nunca vamos a ser perfectos, por lo menos no en esta vida. Cuando estemos en la gloria, seremos perfectos. Pero la diferencia es que cuando pecamos contra Dios y los hombres, nos arrepintamos y pidamos perdón. Eso refleja un verdadero maestro. Que aunque se equivoca, que aunque peca, los niños puedan ver que Él se levanta, que Él se arrepiente, que pide perdón. Entonces, ese es el llamado a los maestros, a ser buen ejemplo. Por último, mencionaremos en el ser del maestro que el maestro debe tener una buena relación con Dios. No podemos pedir a nuestros alumnos que tengan una relación con Dios si nosotros primero no tenemos una relación con Dios. No podemos enseñar lo que no vivimos. Entonces tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que tener una vida donde estudiemos la palabra. Tenemos que desarrollar las disciplinas espirituales básicas y tener un tiempo devocional con Dios en forma regular. Y es que no hay otra forma. Nuestra relación con Dios solo se desarrolla a través de esas dos cosas. Orando y leyendo la Biblia. Entonces, y eso es precisamente lo que queremos enseñar a nuestros alumnos, que nosotros hablamos con Dios por medio de la oración y que Dios nos responde a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Por eso antes del maestro hacer, el maestro debe ser. Y ahora vamos a pasar a otra parte, que es lo que el maestro debe conocer. Y vamos a estar viendo cuatro puntos. En primer lugar, el maestro tiene que conocer la Biblia
En segundo lugar, el maestro tiene que conocer a sus alumnos. El maestro tiene que conocer doctrina, doctrina cristiana, básica. Y en cuarto lugar, el maestro tiene que saber algo de pedagogía, técnicas, principios educativos. ¿Para qué? Para poder enseñar eficientemente. El primer punto, el primer pétalo, el maestro tiene que conocer la Biblia. El maestro tiene que haber leído, aunque sea una vez, toda su Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todas las historias de la Biblia. Debe conocer los relatos bíblicos, todas las historias, los temas principales de la Biblia. Tiene que estar bien familiarizado con las escrituras. Una de las cosas que los maestros reforzamos es que los niños y los jóvenes busquen en sus Biblias los pasajes, las historias. Entonces, el maestro tiene que saber el orden de los libros de la Biblia para poder enseñarlo a los niños y para poder eficientemente moverse cuando surgen dudas, cuando hay que buscar un pasaje, recordando que la Biblia es el contenido de la escuela dominical. O sea, en la escuela dominical enseñamos Biblia, no enseñamos otra cosa, enseñamos Biblia. Es nuestro libro de texto para la vida cristiana. Entonces, eso es lo que enseñamos a nuestros alumnos. Por eso el maestro tiene que conocer la escritura, que es lo que Dios nos ha revelado y todo lo que no conocemos acerca de Dios, de Jesús, de la Biblia, viene de la propia Biblia. Por otra parte, también el maestro tiene que aprender a interpretar la Biblia correctamente y que a la hora de estudiarla nos dejemos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, para que sea la Biblia hablando a través de nosotros. Por otra parte, el maestro tiene que conocer a sus alumnos. Y no solo estoy hablando de las características de la edad, y de hecho es algo de lo que vamos a estar viendo en este curso, las diferentes características de la edad. Pero además de eso, también tiene que conocerlos como personas en forma íntima, porque son esos esos alumnos, esos niños, esos jóvenes, los que Dios ha puesto en sus manos para que trabaje con ellos. Tiene que conocer su nombre, tiene que poder llamarlos con su nombre, quiénes son sus padres, quién es su familia, cuáles son sus intereses, cuáles son sus principales habilidades, qué dones tienen. Preguntas básicas que usted debe responder. ¿Qué actividad le gusta más a fulanito? ¿Cuál actividad le gusta menos a fulanito? ¿Cuáles habilidades se le hacen más difíciles a menganito? ¿Con cuáles otros alumnos les gusta jugar? ¿Con cuáles les gusta compartir? Es más, usted como maestro tiene que saber, al pensar en ese alumno o esa alumna, ¿ella conoce a Cristo o no conoce a Cristo? ¿Es hija de Dios? ¿Es hijo de Dios? O sea, yo tengo que saber cuál es la condición espiritual de mis alumnos. Si realmente son creyentes, si son bautizados, si desean servir a Dios, si Dios los ha llamado, etcétera. O sea, eso es parte del conocer a mis alumnos. Por otra parte, el maestro tiene que conocer doctrina cristiana. No es que sea graduado de teología de un seminario o un instituto bíblico, pero que conozca la doctrina básica, principios esenciales de quién es Dios, de quién es Cristo, de quién es el Espíritu Santo, de la creación, del pecado, de la salvación, de la iglesia.
de las últimas cosas. También es importante que conozca la postura de su iglesia local con respecto a todos estos temas y no enseñe algo contrario a la posición que su iglesia cree y confiesa y que enseña. En el fondo, el maestro de escuela dominical enseña teología, enseña doctrina, por supuesto, a nivel de sus alumnos y conforme al contexto que viven sus alumnos, al nivel de ellos. El maestro cuando habla de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, les está enseñando teología a los niños. A veces nos asusta pensar en la palabra teología, pero recordemos que la palabra teología en su esencia es sencillamente el estudio de Dios. Eso significa teología. El estudio del Dios verdadero y cómo Él se revela en las Escrituras. Eso es teología. Entonces el maestro, sí, es un maestro de la palabra. Y el maestro siempre, con sus palabras y su vida, va a estar enseñando teología a sus alumnos, aunque usted no quiera reconocerlo. Porque como decía R.C. Sproul, en el fondo, todos los creyentes somos teólogos. No porque nos hayamos graduado en un instituto, sino porque todos nos estamos esforzando por conocer más a Dios. Por otra parte, el maestro tiene que conocer técnicas educativas, técnicas de enseñanza, principios pedagógicos, principios de enseñanza. Y esto sí, no hay de otra, hay que capacitarse, ya sea formal o informalmente, ya sea que usted tome talleres, cursos, que estudie en un seminario como MINS o un instituto bíblico. Es importante que usted aprenda de estas cosas. También puede ser una forma más informal, ¿verdad? Leyendo libros, conversando con otros maestros, observando simplemente cómo otros enseñan, conversando sobre esto en reuniones de maestros, etcétera. En todo caso, Dios nos llama a presentarnos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Como dice segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entre más métodos de enseñanza conozca un maestro, más herramientas tendrá para pulir a sus alumnos. Entre más métodos conozca, más puedo utilizar, más puedo ver qué me funciona para ciertos temas, cuáles son mejores para mi clase, cuáles son mejores para ciertos niños, y todo de acuerdo a los materiales que tengo a mi disposición. Por eso tengo que conocer bastante de técnicas de enseñanza. Como una tercera sección, vamos a hablar de lo que el maestro debe hacer. Y vamos a estar hablando 4 puntos en esta sección. Número 1, el maestro debe orar, el maestro debe preparar la lección, el maestro debe estudiar la Biblia y el maestro debe pastorear a sus alumnos. Y vamos a ir viendo cada uno de estos pétalos. El primer pétalo dice, el maestro debe orar. Dice Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es importante que el maestro ore sin cesar. Tiene que orar por sus alumnos, orar antes de estudiar la palabra, orar por continua dirección de parte de Dios, orar para preparar la lección, orar para ser instrumentos en las manos de Dios, orar porque sus alumnos reciban la palabra, orar para que los alumnos sean transformados por el poder del Espíritu Santo, orar por las necesidades de los alumnos, orar por los padres, orar por la congregación, orar por el desarrollo de la obra de Dios en general. En general, un maestro tiene que ser un guerrero de oración y siempre estar orando. A veces nos cuesta, pero realmente
Hay que estar en continua oración en todo el proceso. Desde que preparamos la lección, estar pendiente de las necesidades de los chicos y chicas que Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Orar para que Dios obre a través de nuestras enseñanzas. Dios nos ayude a estar orando continuamente en medio de un mundo tan difícil, tan ajetreado, que a veces nos cuesta sacar el tiempo para orar. Por otra parte, el maestro tiene que preparar la clase. La lección 7 de este curso solo va a ser sobre la preparación de la lección. Ahora aquí no solo voy a hablar de la preparación de la lección en sí, sino también de preparar el aula. Por- entonces, empecemos con la primera parte. Preparemos la lección. Y es que hacer una lección de escuela medical demanda tiempo, ¿sí? Demanda tiempo. Hay que tomar ese tiempo, un tiempo necesario para preparar una lección que cumpla las necesidades de los alumnos, una lección que se adapte a la vida de los alumnos. Entonces, con tiempo hay que sacar el tiempo y parte de esa preparación es orar para que Dios nos dirija. Hay que sacar el tiempo de estudiar el pasaje. El caso de los niños casi siempre es solo un pasaje, una historia bíblica, pero en el caso cuando le enseñamos a jóvenes a veces son varios textos bíblicos. Entonces hay que estudiarlos, hay que preparar el plan de la lección, hay que preparar los ayudos visuales, los demás materiales, ya sea si vamos a poner a los alumnos a hacer una manualidad, a llenar material escrito, si vamos a usar material para memorizar los textos, si vamos a usar materiales para el momento de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay que estar preparando cosas y además preparar previamente el aula de una forma que sea el ambiente adecuado para el aprendizaje. Un paréntesis aquí, en forma de recomendación. Parte de la preparación es deje su manual de clase en casa. O sea, deje el manual o la guía del maestro. Muchas iglesias tienen material en el que se basan para dar lecciones. Entonces, déjelo en casa. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene que usar en el aula es el material que usted preparó y la Biblia. Si un maestro lleva su manual o guía del maestro a la clase, significa que no se preparó bien, adecuadamente para dar su lección. Así de sencillo. Si yo ocupo a mano el manual de clases que no me preparé lo suficiente, en esto debemos ser honestos. Es así. Aunque usted solo lleve sus materiales y la Biblia, las ayudas visuales que ocupe, los materiales que ocupe para enseñar el versículo a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a repetirlo todo otra vez, pero esa es la esencia, ¿verdad? Siempre en forma de consejo, deje el manual de clase, el manual con el que se preparan las lecciones en casita. Por otra parte, otra cosa que el maestro debe hacer es estudiar la palabra. Lo primero es estudie la Biblia, desde la Biblia. Antes de ir al manual de clase, estudie los pasajes usted solo, vea lo que enseñan. Antes de ir al manual, antes de ir a los auxiliares, ¿qué serían los auxiliares? Bueno, diccionarios bíblicos, comentarios de la Biblia, manuales bíblicos, etcétera. Hasta que usted haya hecho su propio estudio de los textos, vaya al manual, vaya a los auxiliares bíblicos. Por otra parte, siempre esfuércese que primero sea Dios el que hable a su corazón y que usted sea enseñando lo que Dios ya antes le ha enseñado a través de su palabra, a través de ese pasaje que estudiamos. Entonces sí, también es importante que usted como maestro use algún tipo de modelo para estudiar la Biblia, algún método.
y que tenga conocimientos básicos para interpretar la Biblia correctamente. De hecho, Mins da un curso de hermenéutica que yo lo recomiendo a todos los maestros de escuela dominical. Por otra parte, el maestro tiene que pastorear a sus alumnos. Dios le ha dado a cada maestro de escuela dominical un pequeño rebaño, que son esos niños, niñas, jóvenes que Dios ha puesto en sus manos. Un error común es creer que el cuidado pastoral le toca solo al pastor de la iglesia. Por supuesto, el pastor de cada congregación tiene un llamado especial de parte de Dios para hacer esa tarea y él debe pastorear a todas las ovejas. Pero el cuidado pastoral es un asunto de toda la congregación. Y esas mismas palabras, ¿verdad? Que muchas veces aplicamos eh, a los pastores, también se aplican a los alumnos que Dios ha puesto como rebaño. Y sí, es cierto, la Biblia nos llama a cuidarnos los unos a los otros, que en el fondo es pastorearnos los unos a los otros. Si usted revisa las escrituras, hay un montón de pasajes que dicen cosas como, como exhortados los unos a los otros, alentados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. Usted va a encontrar que esa frase se repite a través de las epístolas continuamente. En este caso, el maestro de escuela dominical debe velar por la salud espiritual de sus alumnos. De hecho, el pastor es aquel que lleva pastos verdes para que coman comidita y se alimenten las ovejitas. Entonces, sí es parte. El maestro de escuela dominical le está dando el alimento espiritual como parte de ese pastoreo a esas ovejitas que Dios ha puesto en sus manos. Siempre recuerde cosas básicas, no solo darles la comidita, sino estar pendiente de ellos, saludarlos cuando llegan, preguntarles por sus necesidades, darles consejo en caso de que ellos lo necesiten. Si está dentro de nuestras posibilidades, hacer una visita pastoral, preocuparnos por ellos cuando se ausentan. Si son niños muy pequeños, bueno, no podemos contactar directo al niño, pero podemos contactar al padre, todo dependiendo de la edad del alumno. Para ir cerrando esta tercera lección, el maestro de escuela dominical es esencial. Él es la clave. Para que una escuela dominical funcione bien, necesitamos buenos maestros, maestros con llamado, maestros que cumplan con todo esto. Y si usted es un maestro que es llamado, sepa que poco a poco usted va a ir cumpliendo cada una de estas cosas. A veces lo vemos muy difícil que un maestro conozca y haga todas estas cosas, pero es importante que los maestros sean creyentes, que tengan un llamado, que vivan la fe cristiana de forma que puedan ser ejemplos a imitar, que tengan una relación de comunión con Dios, que conozcan la Biblia, sus alumnos, la doctrina, técnicas de enseñanza, que oren regularmente, que estudien la Biblia, que preparen la lección, que cuiden pastoralmente a sus alumnos, a esos corderitos que Dios ha puesto en sus manos. Siempre debe ser nuestra oración que Dios ayude a cada maestro a cumplir con la tarea que le ha sido encomendada. Las nuevas generaciones de la congregación están en las manos de los maestros de escuela dominical. Que sea Dios ayudándoles a presentarse como obreros aprobados que no tienen que avergonzarse y que saben usar bien la palabra de verdad. La espada de dos filos, que es la que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas del corazón. Que el Señor les bendiga. Terminamos con esta
Lección número 3 sobre el maestro de la escuela dominical.